Buenos días, hermanos. Buenos días. Demos gracias al Señor por dejarnos estar aquí. Gracias, Padre bendito, por permitir que nos podamos reunir en este tiempo, Señor. Gracias por darnos un espacio para poder reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que bendigas este lugar y nos permitas entender lo que el pastor trata de decirnos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico la alabaré. Salmos 28:7. Alábanos, Alabanza, mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Amén. Digamos sí a nuestra Señora. Podemos tomar nuestro lugar. hermanos, es un momento de nuestro segundo tiempo de alabanza. Vamos a cantar este canto lindo que se llama De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16, y ese mensaje es el que nos trae. Ya dijimos que sí a cualquier invitación de Dios, pero hay que reconocer lo que el Señor hace por nosotros y por lo cual nos busca, porque nos ama y nos ama con todo el amor que alguien puede tener por otra persona, o que un ser cualquiera puede tener por cualquier otro ser. Así que cantemos a nuestro Dios este canto. Creo que la historia de cada uno de los que hemos aceptado a Dios en nuestras vidas. Hasta el final él se entregó.
imitación por su amor que Él se entregó en la cruz. Y por lo mismo también nos hace una invitación a relacionarnos con Él y confiar en Él con toda nuestra vida. Así que cantemos de nuestro Dios, confiar en Él. Cada sueño que cantaré, pero
Jehová es fiel, que es sabio el sencillo. Salmos 19:7. Hermanos, es momento de hacer nuestra profesión de fe para darle paso al pastor a dar el punto. La palabra de Dios En este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. En esta tarde calurosa, ya casi empieza octubre y seguimos con los calores como si fuera junio. ¿Ah? Tremendo el calor, tremendo el calor. Estaba yo meditando el día de ayer, venía yo escuchando alabanzas cuando venía de la Ciudad de México hacia acá, y curiosamente escuché esta de que acabamos de cantar hace un ratito, de tal manera, y veía el contraste que hay entre los valores del mundo y los valores de Dios. Esta de tal manera es, esta alabanza de tal manera es darle la gloria y la honra a Jesús, y es absolutamente contraria a la más famosa, que es A mi manera, una canción pues absolutamente exaltando la humanidad, es más, exaltando la necedad humana, y es verdaderamente contrastante. Y venía yo escuchándola y me quedé meditando en eso ayer que venía yo manejando, y ahorita que escucho el grupo de alabanzas, digo, definitivamente el Espíritu de Dios nos quiere decir algo, nos quiere hablar, porque hoy en las alabanzas hubo exhortación, y exhortación es empujar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón hacia la voluntad de Dios, a que tomemos decisiones. Por eso la alabanza de digo sí, perfectísima para lo que vamos a hablar el día de hoy. Perfectísima, está, pero que ni mandaba a hacer. Y como dirían, pues sí, se pusieron de acuerdo a ver cuál cantaba. Y de veras que no, ¿verdad, Dani? ¿Verdad? De veras que no. Y no es el Espíritu de Dios hablándonos, diciéndonos, a ver, digo que sí, pues a ver, di que sí. Les voy a decir así como se oye muy frecuente en las mañaneras, así, esto lo digo para los jóvenes, ¿sí? Para los jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes, los que ya no somos tan jóvenes, pero aquí hay gente que no había nacido aún cuando eso ocurrió? Tú sí estabas chiquita, pero la niña no estaba, Ale no estaba, Carla no estaba, Héctor no estaba, los muchachos apenas, a lo mejor Giovanni, yo creo que iba naciendo o apenas estaba en planes. Karen, tienes 23, Karen, ¿no? ¿O cuántos tienes? 29, come años. Pues estaba chiquita de todas maneras. Porque fíjense, aquí les quiero hablar y por eso les digo que es para que lo sepan los jóvenes, ¿verdad? En las elecciones del año 2000 no se acostumbraba los famosos debates, no había debates. Estaba de los tres principales candidatos, el de la izquierda era Cuauhtémoc Cárdenas, el del PRI era La Bastida y el del PAN, Fox, ¿sí? Y entonces se estaban poniendo de acuerdo para hacer un debate entre ellos, porque no había debates así normados. Y entonces los representantes de cada uno de ellos, que además Fox era bien grosero con La Bastida, le decía La Vestida, imagínense, ¿sí? Bien groseros. Entonces se estaban poniendo de acuerdo los representantes de cada uno de ellos, y llegó el momento en que se juntaron los tres frente a la prensa para hablar de cómo iba a ser el debate. Y yo me acuerdo mucho cómo decía Cuauhtémoc Cárdenas para la fecha del debate, el viernes, y Fox decía hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy, ¿sí? Así lo decía. El culto de hoy se llama el Día de Jehová. ¿Cuándo creen que sea el Día de Jehová? Hoy. El viernes, hoy. Unos dicen el sábado, no, hoy. El domingo que nos juntamos, hoy. Hoy es el Día de Jehová. Y está basado empezamos ya en este viaje que estamos haciendo de los profetas menores, está basado en el libro de Joel.
¿Por qué eran profetas menores? Porque sus escritos eran cortitos, no porque la importancia de su mensaje fuera menor. Lo que sí es que sus escritos estaban chiquitos, por eso los juntaron, les llamaban el libro de los 12. Los profetas menores son 12 y los juntaron en un solo rollo. Recordemos que los libros no eran como hoy los conocemos, sino eran rollos, y esos rollos, pues ahí metieron a los 12. Así que Joel, ¿qué significa Joel? Joel es un nombre no tan raro, ¿verdad? Casi todos conocemos un Joel, pero pocos saben el significado. Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y tiene varias peculiaridades, fíjense, el libro de Joel. No está ubicado en un tiempo específico. De hecho, hay debate y controversia. ¿En qué momento Joel, en qué momento fue que se escribió? Y hacia quién iba dirigido y cuál era la circunstancia histórica. Así que hay controversia. En cuanto a la fecha, hay 3 opciones diferentes. Otra vez empezó a hacer así como que se va. Algunos sugieren que Joel llevó a cabo su ministerio profético durante el reinado de Joás en Judá, como en el 835 a.C., o sea, bien lejano. Y argumentan que las descripciones ofrecidas concuerdan con esa época antes del exilio. Los enemigos mencionados en el libro no son Asiria ni Babilonia, sino pueblos anteriores como Filistea y Fenicia. Otros proponen que fue después del exilio, aproximadamente en el año 400. Fíjense cómo 435 años de diferencia, por el hecho de que no se menciona ya ningún rey, ni el reino del norte, Samaria. Ya las tribus del reino del norte habían desaparecido, ya no existían. Y en ese sentido, cuando habla de Israel, es un término que usa en referencia a todo el pueblo de Dios, no solamente al reino de Judá en el sur. Entonces, ¿qué otro aspecto hay? Que también los líderes son sacerdotes, son los líderes de la nación. Ya no hay jueces, ya no hay reyes, ahora es una sociedad teocrática, es decir, son los sacerdotes. Y hay otra fecha intermedia, que dice, bueno, a lo mejor no se escribió ni en el 835 ni en el 400, sino por ahí del 587 durante la época de Jeremías. Y esas son las 3 posibilidades. Y ahorita acotamos de qué se trata este asunto y por qué Dios no nos da el mensaje así tan específico. El otro asunto crítico que viene ahí es la plaga de la langosta, que viene descrita en el libro de Joel. Sí quiero que busquen en sus Biblias Joel y lo tengan a la mano, porque vamos a estar repasando principalmente del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Ok? Pero nos habla de la plaga de langostas. No sé si a ustedes les gusten los chapulines. ¿No les gustan los chapulines? Sí, están bien ricos. Es puritita proteína, saben bien sabrosos, así sofritos. No bien fritos porque se secan y saben feo, sino sofreídos con un poquito de ajito, con un chorrito así de limón y en una tortita así bien caliente. Bien los chapulines. Y les digo esto porque cuando vi lo de la plaga de langostas son unos chapulinzotes. Ya hasta se antojan, yo me los como. Pero no, las plagas de langostas es una figura que aparece allí. Y hay también varias posibilidades. 3. Que la plaga de langostas que describen ahí sea una figura literaria y simbólica, refiriéndonos a los ejércitos enemigos que atacarían al pueblo israelita. La segunda posibilidad es que la plaga de langostas se refiera a imágenes apocalípticas de una devastación futura. Las langostas no son reales, sino es una manifestación de una probable catástrofe que vendrá en el día de Jehová. Y el tercero, un evento real, algo histórico, algo que ocurre. Les comento que el martes que estábamos en la reunión de pastores, en la noche hablábamos de la plaga de langostas. Y hubo alguien que dijo una opinión, no, sí, era una plaga muy fea,
que había antes. Y entonces nos metimos varios al internet y ¿qué creen que encontré? En la ONU en el 2021 había mucha preocupación porque en algunos países de África, y luego cuando los escucho digo, son los países más pobres, los países donde hay más hambre. Somalia, Etiopía, había la posibilidad de una plaga de langostas, que ya vamos a... Entonces es algo actual. Y se piensa, hay una publicación que no encontré más que la pura referencia, que es, por ahí si alguien la consigue, es una revista del National Geographic de 1915, que dice que en la época, aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo, hubo una plaga de langostas que arrasó el Medio Oriente, toda la Palestina. Y entonces probablemente era un evento que tomó el profeta para ilustrar lo que constituía un presagio de juicio venidero. Y dice uno, una acción punitiva de Dios, o sea, Dios es tan malo como que castiga. Pues no, más bien era un llamado de atención y un símbolo de lo que sería vivir el día de Jehová sin Jehová. No sé si me explico. Vivir el día del juicio sin Dios, horripilante, feo, como una plaga de langostas. Y lo que pasaría si Dios permitiera también que los ejércitos enemigos vinieran sobre Jerusalén. Otros ven el asunto desde una perspectiva meramente espiritual. Eso de la plaga de langostas es un llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para lo que hemos estado hablando en estas semanas, mis hermanos. El arrepentimiento y regresar a Dios. Parece que eso es lo más pertinente, por lo menos para la enseñanza. Y por último, para esta introducción que nos da el contexto, el libro de Joel es una joya literaria. ¿Sí? Todo está escrito en verso, en un verso hebreo. No que rimara, sino con ideas que encajaban perfectamente una con otra. Excepto dos porciones, que es el versículo 1:1 y los versículos del capítulo 3 del 4 al 8, que están escritos en prosa. Todo lo demás es verso. Así que el material de este libro se divide en dos partes principales: la sección histórica y la sección escatológica, lo que va a pasar después de la muerte. Y así que nos vamos después de este introducción para ubicarnos en la cuestión del contexto del libro con las enseñanzas. La primera enseñanza: en el día de Jehová hay dos caminos, el de la muerte y el de la vida. ¿Alguna vez, mis hermanos, se han preguntado qué quiere decir en el Salmo 23 cuando dice que pasarán por valle de sombra de muerte? ¿Qué será eso del valle de sombra de muerte que nos dice el Salmo 23? Pero tienen que ser feos, no un problemita, sí, problemas, sino feos, problemas inmensos, grandes, que abruman, que aplastan, que tapan el sol, ¿sí? Que tapan la visión, problemas verdaderamente severísimos, que no dejan lugar a la luz. Así que los valles de sombra de muerte que había en el Salmo 23, y el profeta parece que describe una situación así. Vamos a ver de qué se trata el asunto. En el capítulo 1 de Joel 1 del 2 al 4 dice, hace una llamada de atención como las que hacemos ahora, así: oigan bien esto, dice: ancianos y todos ustedes, habitantes del país, ¿han visto ustedes nunca cosa semejante? Es una pregunta retórica. Le está diciendo lo que van a ver, no lo han visto nunca. ¿Ok? Y se vio nunca cosa igual en tiempos de sus padres. Cuéntenos a sus hijos y ellos lo cuenten a los suyos.
y estos a los que nazcan después. Es decir, lo que van a ver va a ser memorable. Una destrucción y una muerte que se queda en la memoria del pueblo generación tras generación. ¿Ok? Hablábamos del 2000, pero si nos vamos hacia atrás, 15 años más, en el 85, la devastación que hubo por el terremoto en la Ciudad de México fue brutal, brutal. Ahí sí la mayoría no estaba, creo que nada más poquitos estábamos ya. ¿Ok? Pero los que nos tocó vivirlo, esa devastación, ese olor a muerte, esa desesperanza, ese dolor, se sigue recordando generación tras generación. Algo así es el valle de la sombra de la muerte. Algo tan brutal que nos deja anonadados, mudos, incapaces de responder porque estamos abrumados. ¿Y qué creen? Así es la plaga de la langosta. Esos langostas son como chapulines grandes voladores. Son millones y millones. Se piensa que son arriba de 150 millones de ejemplares por kilómetro cuadrado. Y arrasan todo. Así que el enjambre, o no sé cómo se llame, el montonal de langostas, cuando vuelan, oscurecen. No se ve el sol y atacan todo. Todo. Se comen todo. Cereales, plantas, vides, hojas de las higueras, los árboles, el pasto, todo arrasa. Así que eso es lo que el profeta nos quiere decir. Oigan, la invasión llegó y con ella llegó el hambre. No hay fruto de la vid, no hay cereales. ¿Qué hay entonces? Solamente desolación y llanto. Ni la luz del sol se alcanza a ver. Y dice, y la novia lloró la muerte del prometido, nos dice. Imagínense el dolor en un recién casado que se van casando y ahí está falleciendo en plena ceremonia el prometido. ¿Se dan cuenta el dolor? La promesa de una vida juntos, la promesa de estar para siempre, las ilusiones construidas juntos, de repente derrumbadas porque el prometido en plena boda murió. ¿Se imaginan el dolor de la novia? Los sacerdotes se lamentan porque no hay ni qué ofrendar en el templo. No hay ni qué ofrendar. Las cosechas arrasadas. El olivo se fue, no hay aceite para unción ni para guisar. No hay trigo, no hay higos, no hay granos. Todo perdido, todo arrasado, y el hambre y el anhelo. Imagínense las circunstancias de una madre con hambre y teniendo hijos pequeños con más hambre y no tener nada que darles. Y voltear a los lados y no tener posibilidad de darles nada, porque no hay nada para nadie. ¿Se imaginan el sentimiento de desesperanza de este cuadro que nos narra el profeta? Es terrible, es horrible. Y dice Joel 1:12, así se ha perdido la alegría de toda la gente. No hay alegría, todo se ha perdido. Dice, hasta el ganado muge de sed y de hambre. Los graneros están en ruinas. El fuego terminaría de arrasar lo poco que queda. Los arroyos se secan y aún las fieras del campo sufren. Y todo esto como preámbulo del día de Jehová. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Pero ¿qué creen? Muchos hemos pasado situaciones así. Muchos hemos tenido momentos y circunstancias en donde parece que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay ni para dónde hacerse, sí, ni para dónde hacerse. No hay trabajo, no hay para comer,
Yo recuerdo una familia que eran puras mujeres porque el varón había huido, y esta señora agarraba a sus hijas y se iban a los supermercados a las pruebas. Esa era la comida del día, y salían de uno y se iban al otro a las pruebas. ¿Se imaginan? Y es real, la conozco, la conoces. Convoquen entonces, dice Joel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta del mundo es a mi manera, ¿verdad? Pues soy necio y yo digo, y si creo de creer, creo de crear. No. Así es la respuesta del mundo. Y Joel nos dice, no. ¿Qué tenemos que hacer para responder a esto? Convoquen al pueblo, proclamen ayuno, junten en el templo del Señor tu Dios a los ancianos y a todos los habitantes del país, e invoquen al Señor. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque decían, solamente los varones adultos podían ir al templo. Solamente. ¿Ok? Solamente los varones adultos. Pero aquí, ¿qué dice Joel? Todos, vengan todos, hombres, mujeres, todos, a ponerse a los pies del Señor e invoquen a Dios. Hay otra solución en medio de la crisis, en medio de la muerte, de la desolación, de la desesperanza. ¿Hay otra solución? No, la solución es invoquen a Dios, invoquen al Señor. Y así se despliega la primera parte del capítulo 2, la advertencia del día de Jehová. ¿Por qué se llama así? 5 veces lo menciona Joel en su pequeño libro de 4 capítulos. 5 veces, todo gira en torno al día de Jehová y lo terrible que será. Oigan, ¿y todo el mundo va a sufrir esto en el día de Jehová? ¿Todo el mundo va en el mismo barril a hundirse? No, porque el día de Jehová es un día de juicio y un día de temor de Dios, pero también es un día de definición, es un día de trascendencia, es un día de cernir y de discernir, de recoger el trigo y desechar la paja. Es un día en donde la decisión que se tome va a ser trascendente para toda la eternidad. Entonces podemos sufrir el día de Jehová o podemos gozarnos en el día de Jehová. Ese es el asunto. Vamos a la segunda enseñanza. Así que nos deja el Señor la posibilidad de escoger el camino. El camino de la desolación y la muerte, o el camino de la vida eterna y de la vida en Cristo. Así que la segunda enseñanza es en el día de Jehová la plenitud de escoger a Dios. Habíamos hablado de ese esbozo de solución cuando les dice júntense todos e invoquen al Señor, y ahora desglosa detalle el profeta en Joel 2 del 12 al 17, por eso les decía que lo tuvieran a la mano. Pero aún ahora, dice el Señor, es decir, en medio de esta desesperanza, en medio de esta desesperación, no sé si sea el micrófono, voy a cambiar el micrófono. Sí. Aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno y con llanto y con lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Voy para acá. Desgarren su corazón y no sus vestidos, dice el Señor. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es esta llamada que nos hace el Señor? Desgarren su corazón y no sus vestidos. Ustedes recordarán que en el pueblo judío, cuando había dolor, una señal de dolor era desgarrar sus vestidos. Y lo que no saben es que había una escala, ¿verdad? Si se muere la esposa, desgárralo hasta aquí. Si se muere el hijo, desgárralo más. Si se muere el padre o la madre, desgárralo más. Si se blasfema contra el Señor, desgárralo completo. Era como una escala para mostrar, a ver, vamos, qué tanto le dolió, ¿no? Pues lo desgarró tantito.
¿Sí me explico? Y eso era más para mostrar el dolor a la gente. Y lo que Dios dice, no, yo no quiero simulación. Lo que yo quiero es que se desgarre su corazón por mí. Que se desgarre su corazón por mí. El dolor que podemos sentir los que ya somos cristianos de estar alejados de Dios es horrible, es horrible. Sabemos que no sucede porque Él está en todos lados, pero nosotros sí nos podemos alejar. Nosotros sí podemos ir hacia la sombra, hacia la plaga de langosta. Nosotros sí podemos ir hacia la oscuridad, hacia la desolación, hacia la muerte. Nosotros sí podemos alejarnos. Él no, Él es fiel. Él es fiel y siempre nos tiene la mano tendida. Y el deseo de que la exhortación que nos hace es: desgarren su corazón, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Sí? De los dolores fuertes que uno pasa en la juventud, ¿verdad? Una ruptura amorosa y cómo están chille días encerrados, ¿verdad? Es llanto, lamento y ayuno, porque le dicen, ya vente a comer. No quiero comer, quiero estar aquí encerrada o encerrado llorando mi dolor de que se me fue aquel o aquella, ¿verdad? Y es algo que se siente, no lo digo en son de sorna, sino les estoy diciendo, es algo tan doloroso que así se manifiesta en un joven o en una joven, ¿sí? Imagínense el dolor de perder nuestra relación con Dios. Tiene que ser igual o peor, ¿sí? Igual o peor. Ayuno, llanto y lamento, no hay de otra. ¿Y aquí quién está hablando? Del pueblo que se alejó de Dios, del pueblo que ha caído en la idolatría, del pueblo que ha sido infiel y del pueblo que decidió alejarse. Y por eso la exhortación otra vez: regresen a mí, pero sincero, no desgarren su vestidura, desgarren su corazón. Sincero, no de dientes para afuera, sino dentro del corazón es lo que quiere Dios. Y luego nos dice Joel una cosa preciosa: ¿por qué tenemos que responder así a Dios? ¿Cuál es la razón de responderle? ¿Por quién es Dios? ¿Y por cómo es Dios? Y Joel nos dice, ¿cómo es Dios? Es clemente y es compasivo, lento para la ira. Ay, cómo sería bueno que fuéramos lentos para la ira, ¿verdad? Pero no, tenemos mecha corta, explotamos luego. Oye, pero inmediatamente apenas un gesto y ya está la carga de la adrenalina y la ira completa. Grande en misericordia, dice, y desiste del castigo. ¿Qué es esto? No te lo mereces, pero ¿qué crees? Te amo tanto que mejor te corrijo, pero con amor. Fíjense, así es Dios. ¿Quién sabe si desiste y cambia de parecer o deja atrás de sí bendición? Dice el profeta. ¿Cambiará de parecer? No, él es sabio. Él sabe cómo hacer las cosas sin andar dando tumbos, ¿sí? Es decir, ofrenda vegetal y líquida para el Señor su Dios. Toquen corneta en Sión, les dice, toquen corneta en Sión. A este Dios compasivo, a este Dios amoroso, a este Dios grande, a este Dios que es lento para la ira, a este Dios que está inmenso en su misericordia, a este Dios hay que cantarle, a este Dios hay que ayunarle, en torno a este Dios hay que reunirnos. Agrupen a los ancianos, dice, reúnan a los pequeños. Fíjense qué interesante. No entraban los niños a las sinagogas, pero le dice, reúnan a los pequeños, junten a todos, salgan el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. Es decir, sí está bueno el amor entre ustedes, pero es más importante el amor a Dios. Así que está interesante. El Señor no quiere una adoración superficial, quiere corazones convertidos, quiere corazones transformados que tengan anhelos y esperanzas fundadas en Dios. No quiere más que sinceridad. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Es lo que nos pide. Y cómo me acuerdo cuando estaba yo estudiando esto de Pedro, cuando les dice el Señor, ¿también ustedes quieren dejarnos? Y la respuesta de Pedro, ¿y a quién iremos? ¿Y a quién iremos? Así que si queremos alejarnos de Dios, preguntamos, ¿a quién iremos?
¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde me lleva la manera de vivir que estoy viviendo? ¿Me acerca a Dios o me mantiene a una sana distancia? O a una insana distancia, diría yo. Él quiere cercanía, Él quiere corazón sincero, Él quiere que lo veamos como lo que es, grande, inmenso, misericordioso, sabio, y acogernos a su sabiduría, y no a mi manera, sino a su manera. Porque de tal manera nos amó que dio su vida, su Hijo, el unigénito, vino por nosotros. Así que llama la atención que llama a todos, hasta los excluidos, pues decía, todos vengan, todos los que normalmente no se aceptaban, vengan, porque aquí está el Dios que perdona. Y le dice, ya todos reunidos, perdona, oh Señor, a mi pueblo, no entregues tu heredad, es decir, a su pueblo, a la afrenta para las naciones que se enseñoren con ello. Entonces pidamos con la certeza de quién es Dios y cómo es Dios, postrarnos y suplicar. ¿Cuál es la respuesta ante la langosta? ¿Cuál es la respuesta ante la muerte, la desolación, la oscuridad? Invoquemos el nombre de Dios, postrémonos, que quiere decir tírate a la tierra de rodillas o incluso con tu rostro hacia la tierra e invoca a Dios. Y esto no quiere decir solamente el cuerpo físico, es el corazón humillado, como nos dice el Salmo 51, lo que Dios quiere. El corazón postrado, reconociendo su señorío en nuestra vida, reconociendo que Él es Dios. Así que el día de Jehová es el día de juicio y de dolor terrible, pero para aquellos que no tienen al Señor como su Señor. Aquellos que no le ven como su único y suficiente Salvador. Por eso hay una separación. ¿Y qué creen? No hay un tercer grupo, ¿eh? La decisión es tajante. No hay medias tintas. ¿Aceptas al Señor como tu Señor y Salvador? ¿O te quedas excluido para vivir el día de Jehová en juicio y sin Él? No hay con que espérenme tantito y yo sí, pero no tanto. No hay medias tintas. Para los que dicen que no les gusta lo binario, aquí es una decisión binaria. Una u otra. No hay de otra. ¿Es día de juicio o es día de esperanza? No hay más. Así que los que cogen al Señor, entonces será un día de plenitud. Un día de plenitud. Jehová escucha y Jehová responde. Y dice el versículo 19 del capítulo 2, el Señor respondió a su pueblo. Fíjense qué hermoso. He aquí, yo les envío granos, vino nuevo y aceite, que les decía eran las tres partes principales, y serán saciados. ¿Tienes hambre? No vas a tener más hambre. Sí, vas a tener saciedad. Nunca más me los entregaré como ofrenda en medio de las naciones. Dice, tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y decíamos de los animales del campo, no teman, animales del campo, porque los pastizales reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su riqueza, y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera a su justa medida, y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y tardía como antes. Es precioso. Ayer atendí a un señor, a Pánfilo Cárdenas, de Huetamo, Michoacán. Ya grande el señor, ya es grande. Y ayer, de verdad, se puso a llorar porque no había llovido. Porque le da tristeza ver el campo seco. Porque sabe que sus cosechas son chiquitas o a veces nulas. A veces no lo vemos porque vivimos en ciudad, pero para la gente del campo se requiere esperanza, se requiere fe, de tirar una semilla y esperar meses para recoger algo. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que depositemos la fe y la esperanza en Él. Y Él nos promete, va a haber saciedad, no te va a faltar nada, va a haber aceite, va a haber trigo, va a haber olivo. Yo les restituiré los años que comieron de la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra ustedes comerán hasta saciarse
y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. ¿Se dan cuenta? El día de Jehová es contrastante. Ese día puede ser como aquel chiste del que entra a una cantina y dice los ta de este lado, los ta de este lado, no hay de otro. No hay puntos intermedios, no hay quien se quede en la línea divisoria. ¿Se pertenece al pueblo de Dios o se pertenece a la oscuridad y a la desesperanza? Y luego nos dice otra cosa que es hermosa, 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 porque el cumplimiento de esa promesa es la encarnación del Señor Jesús. Les dice, yo soy el Señor su Dios y no hay otros, y caminaré en medio de mi pueblo amado. Cuando se escribió, en el siglo VIII, en el siglo V o en el siglo IV antes de Cristo, no importa. Volvemos a lo mismo, no es un mapa, es una brújula. Lo que podemos ver ahora en retrospectiva es que el Señor cumplió su promesa, que Dios mismo vino y caminó entre nosotros. Y eso nos da esperanza. Y eso nos da fe, porque Dios es uno, no son dos ni son tres, como a veces nos critican, ¿verdad? Que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es uno solo, manifestándose en diferente momento, diferente tiempo y diferente circunstancia. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza. El día de Jehová es el día de la llenura del Espíritu. ¿Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos? Ha muerto Jesús. La persecución está a todo lo que da porque quieren matar a los discípulos. Quieren arrasar con lo que decían esa secta de los cristianos. Todavía no se usaba el término, ¿verdad? Pero a los seguidores de Jesús. Quieren borrarlos de la faz de la tierra. Las langostas con lanzas y con escudos enormes, ¿sí?, obscureciendo el panorama, querían arrasarlos. Y ellos estaban con miedo y escondidos en el lugar alto donde se llevó a cabo la cena última del Señor. Y allí, en medio de la desesperanza, llegó el Espíritu de Dios para llenarlos. En el día de Jehová, así es la promesa de Dios. ¿Sí? Dice Joel 2, 28 al 31. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Fíjense, sobre los esclavos. Está diciendo todo mortal. En la semana había visto yo, y es bien feo, pero de esos predicadores gritones, pero gritones, una predicadora que decía que la voz de Dios se escucha a través de la garganta del profeta, porque Dios no te habla de frente, sino le habla al profeta y que el profeta te hable a ti. Una enseñanza antibíblica, porque aquí nos dice, derramaré mi espíritu sobre todos. Y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos discernir y podemos conocer su palabra, y el Señor nos va a hablar a través de la oración y a través de la lectura de su palabra y del conocimiento de su palabra. Por eso es una falsa enseñanza los que se dicen ahora, en este tiempo, profetas. Oye, voy a ir a la iglesia, me invitaron a una iglesia tal y va a venir el profeta tal. Espérame, la profecía ya se cerró. ¿Sí? La máxima revelación de Dios es Cristo. Así que si los invitan a una iglesia y el Señor se dice profeta, ya dúdenle, ya dúdenle. Y si se dice apóstol, ya dúdenle. ¿Sí? Porque el último fue Pablo y se cerró. Y la profecía, como se conocía antes, se cerró. Ya con la revelación de Juan ahí, ¡pum!, se cerró el libro del Apocalipsis. Se cerró. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo, de su palabra y de la oración. Y todos, por eso dice siervos y siervas, es decir, libres y esclavos, todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos recibirán el Espíritu de Dios. ¿Qué nos hace falta entonces para recibir el Espíritu de Dios? Decir sí. Decir sí.
¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Sí. Es solamente tu Salvador, pero no es tu Señor porque no le dejas la batuta en tu vida. Híjole, está difícil. A lo mejor eres salvo, pero te estás privando de muchas cosas, ¿sí? De muchas cosas, de vivir a plenitud la llenura del Espíritu. Entonces dice, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Así que el día de Jehová es día de esperanza. El día de Jehová es día de salvación o de condenación. Es el día del llanto por el gozo o del crujir de dientes y el llanto por el dolor. ¿Es el día de ver la gloria de Dios o es el día de ver que la temporalidad de la profecía ya nos alcanzó? Eso que se escribió para los de entonces, para los que seguían, para nosotros y para los que vendrán después, está vivo y vigente. El día de Jehová es el día en que tomamos decisión por Cristo, en el que nos ubicamos en uno o en otro grupo. ¿Alguien puede recordar, y no les pido que me lo digan, pero el momento en que aceptaron a Cristo? ¿Alguien lo puede ubicar incluso hasta conociendo con certeza las circunstancias? Dice, sí, lo acepté tal día que me ocurrió tal cosa. ¿Sí lo recuerdan? Yo lo recuerdo muy bien, exactamente la circunstancia. ¿Y qué creen? No fue el día en que fui la mejor persona, no fue el día en que decidí ser bueno, no, fue el día que era la persona más mala y estaba sumido en medio del valle de sombra de muerte, y de ahí me rescató el Señor, ¿sale? No por bondad sino por misericordia, no por merecimiento sino por gracia. De ahí me rescató el Señor. Y eso pues nos debe dar esperanza. Escuchaba el devocional del viernes y decía Eli, no es que quieras dejar de beber o las drogas o volverte bueno para acercarte a Dios, no, es que te acercas a Dios y Él te transforma. Ese es el camino correcto, no el otro. Y el camino que nos marca Joel es ese. Nos dice, va a haber un día de Jehová, va a haber un día de juicio, y ese día también puede ser un día de esperanza. Así que ubiquémonos, mis hermanos. Y dice Joel 2:32 en esta parte, y sucederá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón en donde todo se resume y todo queda clarísimo? Que dice Joel 2:32, y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Bendito sea Dios por su misericordia. Porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. ¿Cuál es la diferencia? Cualquiera que invoque el nombre del Señor. Y si lo invocas es porque crees. Y si crees es porque has decidido creer en Él como tu Señor y Salvador. Y esa será la diferencia. Esa es la gran diferencia. Así que me regreso a lo primero que escogimos, mis hermanos, y ese es el desafío. ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Cuándo es el día del Señor para nosotros? Hoy. 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 Así que si no han tomado decisión por Cristo, mi hermano, les invito a que tomen decisión por Cristo. Si la han tomado de manera superficial, les invito a que desgarren su corazón y no sus vestiduras. ¿Sí? Si no han tomado decisión por Cristo de rendirse a plenitud, les invito a que lo hagan, para que a plenitud también reciban el Espíritu de Dios. El liberto, dice aquí libertados, libertados. En esa época posterior más bien, con el derecho romano, había algo que se llamaba los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? ¿Sí? Era gente que no había nacido libre, pero que había sido liberada. Así que seamos libertos. Nacimos esclavos del pecado, esclavos del mundo. En el día del Señor les invito a tomar decisión para ser libertos y para que seamos
de ese grupo de sobrevivientes que estarán al lado del Señor porque hemos respondido sí a su llamado. Inclinemos nuestro rostro, mis queridos amigos. Padre bendito, gracias, Señor, gracias te damos porque siempre nos exhorta, Señor. Hemos encontrado en este viaje a través del Antiguo Testamento a este Dios de misericordia, de gracia, de amor, de paz, un Dios que ha estado reiteradamente llamando a su pueblo a voltear su rostro a Él, hasta que viste que era nuestra incapacidad humana tan grande que dijiste, voy por ellos, y enviaste a tu Hijo, Padre bendito. Voy por ellos porque solos no pueden venir, pero les envío el puente perfecto y maravilloso que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Lo enviaste, Padre bendito. Danos en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelo de que seas tú todo en nuestra vida, Señor, porque solamente así es que podemos ser libertos y ser de los sobrevivientes que estén respondiendo sí a tu llamado. Te damos gracias por esta exhortación. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, Jamás iremos a otros dioses. Josué 24:16. Vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios.